Buenos días otra vez. Señora ministra, me alegra sobremanera que coincidamos en el diagnóstico, pero por eso precisamente lo que le tengo que pedir es que implemente esas medidas y esas actuaciones que le estoy diciendo que tenían como base dos cuestiones fundamentales. Una, satisfacer los derechos de los menores, dar cumplimiento no solo a los principios, sino al contenido material de esos derechos. Y se lo recuerdo. Uno, el interés superior del menor, lo cual supone la actualización de la normativa para que sea eficaz, por un lado, la del protocolo, y por otra, la de la propia normativa legislativa, en cuanto pueda adecuar sus situaciones reales a las respuestas que parece que hoy no son tan eficaces en el propio marco de la norma legal, lo cual requiere su intervención, ¿no? Y por otra parte, el que actúe, bien de forma de coordinación, bien en forma de impulso, para que el cumplimiento del protocolo marco, aquel que se supone que va a hacer eficaz las medidas contempladas en el propio protocolo para satisfacer o evitar la situación de desprotección y dar lugar a una tutela efectiva de los menores que están desprotegidos, se haga de una forma efectiva. Porque el problema es ese. El problema es que hay un protocolo que no se cumple. El problema es que hay un protocolo que algunos no cumplen y, además, es que hay una cuestión que no se está evaluando y es que el incumplimiento de ese protocolo está provocando no solo situaciones de desprotección, sino vulneración de derechos fundamentales de los menores. Porque, lo que le he señalado antes, si desde que un menor es localizado y es puesto a disposición en los servicios sociales del territorio correspondiente, si no se le somete inmediatamente a un ámbito de tutela, y lo contempla el capítulo 7º del protocolo, que en cuanto exista identificación que les corresponde a las fuerzas y cuerpos de seguridad y se ponga en manos de los servicios sociales, se produzca esa declaración de tutela urgente, si se produjera esa declaración de tutela urgente, se obtendría una respuesta, al menos de amparo jurídico, puede que no material. Nadie impide que un menor se pueda escapar, pero al menos estaría jurídicamente protegido y tendría derecho a determinadas actuaciones que hoy no solo no lo tiene, sino que a lo único que da lugar es a una situación de limbo jurídico en el que opta, en muchas ocasiones, por dirigirse a otros territorios para hacer un peregrinaje entre centros buscando, muchas veces no se sabe ni qué y otras veces sí se sabe, por desgracia, qué es lo que busca. Por eso, en ese sentido, me alegra, señora ministra, coincidir, pero le quiero pedir que no solo coincidamos en los propósitos, sino también en las actuaciones. Y ahí quiero poner el primer deber, por decirlo de alguna manera. Segundo, la repatriación. Le he dicho que son dos los derechos fundamentales. Uno, el interés superior del menor y otro, el del reagrupamiento familiar. Ese es un factor que no se está abordando de ninguna manera. Esa es una cuestión en la que el Ministerio de Asuntos Exteriores y las delegaciones de gobierno, subdelegaciones de gobierno, no están actuando de ninguna manera. Y ese es un ámbito en el que hay que incidir, porque el reagrupamiento familiar es un derecho básico del menor. Es verdad que está matizado en el sentido de que cuando sea posible, cuando sea efectivo en el sentido del interés superior del menor, pero se tiene que intentar y no se hace. Usted mismo me ha comentado que son 6.248 el número de entradas del año pasado. Este año, a ver los que son, porque van a ser muchos más incluso. ¿Cuál es el número de actuaciones que se han dirigido a esa reagrupación? Con una característica: absolutamente todos los menores tienen móvil y la inmensa mayoría de ellos mantienen contacto con sus propias familias de forma continua. Ahí hay una especie de distorsión entre la realidad material y la realidad jurídica que no se compadece con los intereses del menor. Y ese es el objeto al que debemos dirigir nuestra actuación. Por eso, ministra, y voy terminando ya, esa sintonía con nuestras propuestas debe merecer también una respuesta más efectiva por parte del Gobierno. ¿Va usted a encontrar colaboración? Por cierto, conmigo y con mi grupo. El Gobierno vasco en esto tiene pocas competencias, la tienen las diputaciones forales, ¿no? Pero, aparte de eso, va a encontrar colaboración de, creo, todas las instituciones del País Vasco e imagino que de todas las comunidades autónomas, porque este es un problema no solo general, sino de primer orden en cuanto al valor ético de determinados derechos, todos los derechos tienen valor ético, pero en la importancia de determinados derechos, y seguramente en ese camino nos vamos a encontrar. Pero, por favor, le pido que se actúe, porque el problema empieza a ser muy grave. Muchas gracias. Muchas gracias. Para concluir el debate, tiene la palabra en nombre